Este es un libro de historia y de historia de las ideas de la primera mitad del siglo XVI, pero como siempre la historia es también maestra de la vida, nos enseña muchas cosas para el momento actual. En realidad, las grandes cuestiones que se plantearon en la primera mitad del siglo XVI, que es una época particularmente interesante de la historia de Europa y de la historia de Occidente, se vuelven a plantear en gran medida en nuestros días. Los problemas relacionados con la ética del poder, la justificación de las expansiones territoriales o no, su crítica, la necesidad de unas normas comunes, de unos estándares comunes que permita la convivencia entre pueblos y entre civilizaciones. Todo esto se planteó de una manera muy extrema en la primera mitad del siglo XVI y en realidad hoy volvemos a esas cuestiones. La justificación del poder, la ética del poder, los límites a través del derecho, las normas a el ejercicio de la fuerza. Sí, el libro plantea una especie de triálogo, un diálogo a tres entre Carlos V, Erasmo y Vitoria. Erasmo y Vitoria tuvieron más relaciones de las que habitualmente se ha dicho, sobre todo son dos exponentes distintos del humanismo europeo de la primera mitad del siglo XVI. Y los dos, desde diferentes ópticas, hacen una crítica del imperio y del imperialismo. En realidad hay como tres grandes corrientes en estos momentos. La que va a acabar triunfando es el nacionalismo, va a acabar triunfando la revuelta de Lutero, que en realidad va a ir a favor de la política de los príncipes alemanes y lo que va a hacer es crear estados, favorecer el establecimiento de estados nacionales. Lo mismo ocurre con Enrique VIII en Inglaterra. Frente a esa tendiente nacionalista de los estados nacionales, que es la que va a triunfar, había otras dos posibilidades. Una, la del imperio. Carlos V había heredado una gran cantidad de territorios, absolutamente desconocido el poder que llega a tener Carlos V, con toda la herencia de Borgoña, Flandes, con todos los territorios españoles, con los territorios italianos en el sur y en el norte de Italia, y luego el imperio, y además los territorios que se habían conquistado en América. Y hay un momento al principio del XVI, en 1520, los primeros años de Carlos V, en donde parece que va a poder realizarse un sueño casi mesiánico, casi profético del príncipe de la paz. Carlos V podría restaurar la paz en el mundo, la concordia, y después, lo que se esperaba, desde una perspectiva, como digo, casi profética, la reconquista de Jerusalén, la reconquista de la Tierra Santa. Bueno, en ese momento histórico tan clave, Erasmo juega un papel fundamental. Erasmo influye en la mentalidad de concordia, de reconciliación que lleva a cabo Carlos V en su primera etapa, pero lamentablemente los hechos históricos van a acabar desbordando esas ideas de paz, de imperio universal, de restauración, de la concordia entre los pueblos, y lo que vamos a ver es justo lo contrario, el desencadenamiento de toda una serie de guerras que van a acabar al final destruyendo el gran idealismo y la gran idea del imperio universal pacífico de Carlos V. Vitoria adopta una posición distinta. Vitoria, de una manera muy moderna, lo que está diciendo es: no cabe un imperio universal, no existe un poder del emperador como señor del orbe por toda la tierra. Lo que hay que hacer es ir más allá. Hay que sustituir la idea de un poder personal por la idea del poder del derecho, por la idea de un derecho internacional. Y en realidad, a través de sus reelecciones en Salamanca, vamos a celebrar precisamente el año que viene los 500 años de la llegada de Vitoria a Salamanca, lo que hace es replantear los títulos tradicionales de la conquista, los títulos tradicionales del poder imperial. Él niega que tanto el emperador como el papa puedan ser señores del orbe. Y lo que hace es construir un derecho nuevo, un derecho internacional, universal, en el que los indígenas, los amerindios, no sean considerados súbditos, sino sujetos de derecho.
Sí, esas reelecciones de Vitoria en Salamanca, sobre todo la reelección sobre los indios, es verdaderamente un nuevo origen y un nuevo replanteamiento de la cuestión de la justificación de la conquista. Y él, de una manera muy analítica, va viendo cada uno de los títulos, va negando que sean legítimos, y al final lo reduce verdaderamente a uno fundamental. Él piensa que tiene que haber una libertad de comunicación, tiene que haber una posibilidad de apertura y de comunicación entre todos los pueblos de la tierra. Y en realidad con esto estaba anticipando el mundo moderno. No es otra cosa nuestro mundo moderno desde el siglo XVI que esa gran expansión del contacto, de lo que llamamos conectividad entre los pueblos. Por eso se ha considerado la Escuela de Salamanca como la primera escuela global. Hoy en día hay un gran interés por recuperar todo lo que fue la Escuela de Salamanca, que no fue solo teólogos, juristas, humanistas, sino además físicos, matemáticos, economistas. Fueron los primeros que plantearon una teoría económica que después fue asimilada en Gran Bretaña y que influyó sobre los primeros teóricos de la economía en Gran Bretaña, propio Adam Smith. Es decir, hay un momento en el cual este humanismo de nuevo cuño, que es la segunda escolástica, porque la primera escolástica, el fin de la Edad Media, estaba siendo muy criticada. Primero, Erasmo, porque en realidad ya no era la racionalidad, digamos, tomista, sino que era Duns Scoto, era Occam, es decir, el nominalismo. La síntesis de la Escuela de Salamanca va a ser recuperar esas nuevas corrientes de vuelta a los clásicos. Vitoria es un gran lector de los clásicos, es un conocedor, y eso se ve en sus años en París, un gran conocedor de la literatura clásica, es un receptor del humanismo del siglo XVI, pero va más allá, introduce ahí esa síntesis junto con la racionalidad que procede, digamos, de la época más brillante de la escolástica, a través sobre todo de Santo Tomás. Bueno, pues este humanismo de nuevo cuño, al otro lado está el humanismo de Erasmo, pero este humanismo de Vitoria va a ser capaz de crear un nuevo derecho, ese derecho internacional, ese derecho universal, que va a crear estándares comunes. En realidad, un problema muy similar al que tenemos hoy. ¿Cómo tenemos una relación con China basada en unos estándares comunes? Quizá no puedan ser el orden liberal democrático basado en normas instalado después de la Segunda Guerra Mundial y bajo el control de Estados Unidos. Pero va a hacer falta llegar a un diálogo con China en el cual tengamos puntos en común. En realidad, esa es la gran pregunta de Vitoria. ¿Cómo creamos un espacio común de entendimiento sobre la base de reglas, de conceptos comunes? Sí, el universalismo de Carlos V era todavía muy tardo medieval, si se quiere. Es decir, estaba muy basado en la idea del imperio. La idea que, por ejemplo, Dante había teorizado en su libro sobre la monarquía. Detrás de esa idea del imperio estaba el sentimiento de que la unidad, el símbolo de la unidad, un poder unitario, un poder integrado, era el que mejor podía mantener la paz. Y por eso cuando llega Carlos V, su gran ideal es el ideal de la paz, de la restauración de la paz a través del imperio universal. Esto, desde el primer momento, Vitoria tiene dudas, y conforme se va materializando más lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, él llega a la conclusión, sobre la base de una teoría del poder basada en no el poder venido desde arriba, sino un poder venido desde la comunidad, algo que tenía una cierta tradición ya dentro de los dominicos y dentro de determinadas teorías de la Edad Media, que decían que el poder venía indirectamente de arriba, pero directamente a través de la comunidad, a través de los ciudadanos. Este planteamiento es el que le llevará posteriormente a criticar
esa idea universal del imperio, esa idea universal también de un poder temporal del Papa, y crear un marco común de entendimiento que va a ser el origen del derecho internacional. A Vittoria se le considera el gran fundador del derecho internacional y después va a tener una enorme influencia en los sucesivos continuadores ya en el siglo XVII, sobre todo Grocio, pero todos los demás que van llegando para crear lo que hoy en día es el derecho internacional. Y el derecho internacional es un marco fundamental para limitar las guerras, para crear un derecho internacional humanitario y para tener un mínimo de orden internacional basado en estándares comunes. Y esto es lo que se plantea Vittoria en ese momento tan clave del inicio de la modernidad. Y sin embargo Erasmo, que desde el punto de vista del humanismo centroeuropeo, desde el punto de vista de su influencia en Europa, sin ninguna duda es la gran figura, pero Erasmo va a seguir manteniendo una mentalidad eurocéntrica. Erasmo no llega a pensar en términos globales como hace Vittoria. Esa gran idea de la libertad de comunicación, esa gran idea de libertades también de expresión y libertades de expresión política incluso, y de reconocimiento de la legitimidad de la autoridad y del orden político que existía en Hispanoamérica, eso es algo que a Erasmo se le escapa. Erasmo sigue pensando en términos de la razón filosófica. Quizá Vittoria es la razón jurídica y Erasmo es la razón filosófica, la ejemplaridad moral. Él piensa que lo importante es formar moralmente a los poderosos y por tanto ese manual, ¿no?, del caballero cristiano, que es una especie de manual de ejemplaridad para Carlos V al inicio de su reinado. De nuevo, esta triple perspectiva, el imperio por una parte, los nacionalismos emergentes, que es lo que va a poner en cuestión totalmente la idea pacifista de Erasmo, porque Erasmo finalmente lo que tiene es una idea de paz, de concordia. Esto se va a poner totalmente en cuestión por Lutero, que es un personaje muy radicalizado y que va a utilizar y va a ser utilizado por los poderes políticos en Alemania para oponerse a la idea universal de Carlos V. Lo mismo ocurre con Enrique VIII. Por tanto, ese trípode que es de alguna manera el imperio, los nacionalismos emergentes y por otro lado la globalización, la idea de un derecho universal. Este libro es un viaje por la historia, es un viaje por la historia de la modernidad y es un viaje también por ideas, situaciones que en realidad siguen influyéndonos todavía hoy. Cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de los problemas de un mundo global, cuando hablamos de la emergencia del nacionalismo, cuando hablamos de los imperios, todo esto está contemplado en este momento clave, ¿no?, que es la primera mitad del XVI. Y por tanto, sumergirse en las ideas, en los acontecimientos, en los personajes, porque hay un drama personal detrás de cada uno de estos personajes, ¿no?, de Carlos V, de Erasmo, de Vittoria, pero realmente tres personajes en ese diálogo, en ese triálogo que son de un enorme interés, una enorme fascinación también como personas, ¿no? Entonces la historia nos hace volver a ver las cuestiones, los problemas, las personas. El relato que yo he hecho es un relato, empiezo diciendo que se puede ver casi como una obra de teatro, porque verdaderamente hay un momento dramático, que es ese instante o esa reelección en la cual Vittoria le dice a Carlos V de manera muy abierta, en 1537, no, el emperador no es señor del orbe, ¿no? Y esto genera toda una crítica por parte de los cortesanos imperiales y por parte de los intelectuales oficiales de la época. Por tanto, hay un elemento ahí de drama, de relato, de narración en el libro que yo creo que puede resultar enorme interesante para los lectores y será, como ha sido para mí, un aprendizaje y una profundización en cuestiones que están muy vinculadas a la historia de Europa, a la historia del mundo y a la historia de España.